Alba tenía 32 años y si alguien le hubiera dicho hace unos años que su vida daría un giro tan inesperado, simplemente se habría reído. En aquel entonces, vivía una vida tranquila en un pequeño pueblo de la Sierra de Madrid, entre el trabajo, la casa y las reuniones familiares. Estaba casada con Carlos desde hacía 6 años, y su matrimonio parecía estable, aunque un poco monótono. Eran ese tipo de pareja que se funde en una rutina, donde la chispa poco a poco se apaga. Alba hacía todo lo posible por mantener la armonía, pero a veces sentía que, día a día, se iban alejando más. No le dio demasiada importancia hasta que un día, Carlos llegó a casa con un cachorro. «Te presento a Max», dijo con una sonrisa triunfante, dejando al pequeño pastor alemán europeo en el suelo. Alba suspiró, había rechazado la idea muchas veces, convencida de que un perro implicaría mucho lío, ruido y suciedad. Pero Carlos simplemente lo trajo sin consultarla. Al principio, pensó que la presencia de Max no alteraría su vida. El cachorro era juguetón y divertido, aunque algo alborotado. Carlos estaba encantado, dedicándole todo su tiempo libre, paseos, adiestramiento, caricias casi reverentes. Alba no le prestó mucha atención, hasta que empezó a notar un cambio inquietante en Carlos. Antes se dormían juntos, con su mano sobre la cintura de Alba. Ahora Carlos prefería quedarse dormido en el sofá, junto a Max. Las conversaciones giraban siempre en torno al perro. «Max está listo, ya sabe este comando, Max es mi mejor amigo». Alba empezó a sentirse incómoda. Una noche, durante la cena, Carlos soltó una frase que la dejó tensa. «Podrías pasar más tiempo con Max, sabes que él te echa de menos». Alba se rió, pensando que al fin y al cabo era solo un perro, pero Carlos la miró serio, casi acusador. «No, Alba, él es parte de la familia, tienes que tratarlo como tal». A partir de esa noche, Alba comenzó a notar cosas extrañas. Max la miraba fijamente con una intensidad casi humana, como si leyera sus pensamientos y emociones. Se movía a su lado con una extraña comprensión. Era absurdo, pero la inquietaba. Carlos insistía: «Solo inténtalo, hazte amiga de Max, te hará feliz». Alba no entendía por qué él insistía tanto. «No es una persona», pensaba. «Eso es lo que tú crees», le respondió Carlos con una sonrisa enigmática. Los días pasaron y una tarde, mientras Alba leía en el salón, sintió una mirada fija sobre ella. Levantó la vista y allí estaba Max, sentado en un rincón, observándola con una profundidad inquietante. «¿Qué haces ahí?», murmuró Alba, sin saber por qué le hablaba al perro. Max no se movió, solo sus orejas vibraron con su voz. Alba tragó saliva y trató de seguir leyendo, pero no pudo concentrarse. Aquella noche apenas durmió. Unos días después, Carlos volvió a hablar del tema. «Estás más atenta a Max, ¿verdad?», dijo con una sonrisa extraña. «Solo intento ser una buena esposa», respondió Alba, desviando la mirada. «Ya verás, pronto querrás estar con él tanto como yo», añadió Carlos. Alba no contestó, pero aquellas palabras no salían de su cabeza. Desde entonces, Carlos no paraba de insistir en que Alba pasara tiempo con Max. Ella se sentía incómoda, como si su marido guardara un secreto. Sus miradas, sus sonrisas extrañas, sus comentarios velados. ¿Qué quería decir? Alba decidió no darle demasiada importancia, pero pronto comprendió que no podía evitar al perro. Una noche, mientras tomaba un té en la cocina, Carlos volvió a hablar. «Estás en casa todo el día, ¿por qué no le dedicas más tiempo a Max? Se ha encariñado contigo y tú lo rechazas». Alba no sabía qué responder, sintiendo que entre ella y el perro había surgido un vínculo extraño, indefinible. Carlos se inclinó hacia ella, con voz casi ronroneante. «Tú lo sientes, ¿verdad?». Alba dejó la taza bruscamente. «Siento que hay algo entre vosotros, lo sabes». Un escalofrío le recorrió la piel. Alba intentó negarlo, pero Carlos la sujetó suavemente de la muñeca, casi con ternura. «Solo inténtalo, date la oportunidad de sentirlo». Alba se escapó al salón donde Max yacía en penumbra. Se sentó a su lado y acarició su pelaje denso y cálido. El perro emitió un sonido bajo que le provocó un estremecimiento. No entendía qué le pasaba, pero algo en ella estaba cambiando. Carlos apareció en el umbral con una sonrisa enigmática. «¿Ves?
No es tan difícil. Alba se giró, preguntando qué intentaba hacer. Él dio un paso hacia ella, su mano en su hombro. Ábrete a esto, Alba. Max se levantó y se acercó, su respiración cálida rozando la mano de Alba, que de repente sintió un escalofrío. Se apartó bruscamente y salió corriendo de la habitación. Alba no pudo dormir, las palabras de Carlos resonaban en su mente. Al día siguiente evitó a Max lo máximo posible, intentando entender qué había pasado. Carlos no decía nada, pero sus ojos la observaban con paciencia, como si supiera que ella acabaría llegando a la verdad. Por fin, Alba se armó de valor y volvió al salón. Max levantó la cabeza y la miró con ojos brillantes en la penumbra. Basta, murmuró, sentándose junto a él. Su cuerpo cálido y fuerte bajo su mano le provocó un nudo en la garganta. Carlos apareció de nuevo, apoyado en el marco de la puerta, con una sonrisa que no prometía nada bueno. Él se está acostumbrando a ti. Alba tragó saliva mientras Carlos se acercaba, sus dedos rozando su hombro con una caricia que quemaba a través de la ropa. Ya has tomado una decisión, Alba. Algo en su interior se quebró, incapaz de responder. Sentía el aire cargado, como en una trampa sin salida. Max a su lado, Carlos detrás. Alba se levantó bruscamente. Necesito pensar. Carlos la miró con esa certeza que asustaba y le dijo, claro, amor, pero no tardes. Se encerró en la habitación, el corazón latiéndole con fuerza. Cuando se quedó sola, el silencio se rompió con unos pasos que parecían venir de la oscuridad. No podía dormir, y entonces, escuchó ruidos en el piso de abajo. Bajó sin encender la luz y vio a Carlos y Max juntos. ¿Por qué haces esto?, preguntó, sintiendo que la situación se le escapaba de las manos. Carlos acariciaba la nuca de Max, y el perro la miraba con una intensidad que le helaba la sangre. Porque tú sigues negándolo, Alba, pero tú también lo sientes. Alba sintió un calor extraño y un escalofrío a la vez, sin saber qué pensar ni qué sentir. Max dio unos pasos hacia ella y Carlos susurró, ¿sabes de qué hablo? Alba retrocedió, tratando de encontrar una razón para huir, pero no la había. Carlos sonrió con suficiencia, ya has elegido, Alba. Ella gritó que parara, pero él solo se rió y se acercó más. Max también, y Alba sintió que algo dentro de ella cedía. Dio un salto hacia atrás y salió por la ventana, sin mirar atrás, corriendo por el camino de grava, lejos de aquel hogar, de Carlos y de Max. 3 meses después, Alba vivía sola en un piso de Segovia, cortada de su pasado. No respondía a llamadas ni mensajes, no sabía qué le había ocurrido en esos meses, solo que si se quedaba, ya no podría escapar. A veces, en la oscuridad, oía pasos, sentía miradas, y se despertaba con el corazón desbocado. Max, Carlos, o lo que sea que dejaron en ella, aún estaba cerca. Algo no había terminado. El misterio apenas comenzaba. Pasaron las primeras semanas con una mezcla de alivio y desasosiego. Alba decoró su nuevo apartamento en Segovia con tonos cálidos y telas suaves que acariciaban la piel, buscando crear un refugio donde su mente pudiera descansar. Su vestido favorito, un satinado burdeos que le llegaba justo por encima de las rodillas, colgaba cuidadosamente en el armario, junto a unos tacones negros de tacón medio que resaltaban sus piernas largas y elegantes. Aún así, cada noche, cuando las luces se apagaban y el silencio se apoderaba del piso, sentía la presencia de algo más, una sombra invisible que la observaba desde la penumbra. Una noche, mientras se sentaba en el sofá cubierto con una manta de lana merina, decidió abrir un libro para distraerse. Pero sus pensamientos no dejaban de regresar a aquella noche en que escapó. Recordaba la mirada de Max, intensa y casi humana, y la sonrisa de Carlos, tan diferente a la de antes, cargada de un misterio oscuro. ¿Cómo puede un perro tener esos ojos?, se preguntó en voz baja, ¿o es que Carlos no es el que parece? De repente, el sonido del timbre la sobresaltó. Alba se levantó despacio, con el corazón latiendo a 1000 por hora, y abrió la puerta. Allí, en el umbral, estaba un hombre de mediana edad, con una chaqueta de cuero y unos ojos que parecían conocer secretos que ella aún no podía entender. Buenas noches, Alba, dijo él con una sonrisa ladeada. Me llamo Andrés. ¿Podemos hablar? Alba sintió un escalofrío,
pero algo en la voz de aquel desconocido la hizo abrir la puerta un poco más. ¿Quién eres y cómo sabes mi nombre?, preguntó, tratando de mantener la calma. Andrés se acercó, sacando un pequeño cuaderno arrugado. Sé lo que has vivido, y sé que estás huyendo de algo más grande de lo que imaginas. Carlos y Max no son lo que parecen. Alba frunció el ceño, dejando que el hilo de su historia se empezara a enredar aún más. ¿De qué hablas? Carlos es mi marido, y Max es solo un perro. Andrés sonrió con ironía. Ah, si tan solo fuera así. Pero hay cosas que escapan a nuestra lógica, y a veces, las mascotas guardan secretos que ni siquiera sus dueños sospechan. Alba sintió una mezcla de miedo y curiosidad. Aquella noche, entre las sombras de Segovia, su vida estaba a punto de cambiar de nuevo, y esta vez no habría vuelta atrás. ¿Podría confiar en aquel hombre? ¿O sería solo otra pieza en el oscuro juego que la había atrapado? Mientras Andrés hablaba, una sombra se movió en la calle, y Alba sintió que algo, o alguien, la observaba desde la oscuridad. «Alba», susurró una voz familiar que la hizo temblar. «¿Crees que puedes escapar?» La puerta se cerró de golpe, dejando a Alba atrapada entre el pasado y un futuro incierto. Los días siguientes se convirtieron en un torbellino de emociones para Alba. Andrés se había instalado como una presencia constante en su vida, trayendo consigo relatos que parecían sacados de una novela de terror mezclada con fantasía. Le contó que en su familia, desde hacía generaciones, existía el conocimiento de ciertas criaturas que podían adoptar formas animales para infiltrarse entre los humanos. No es una leyenda, le explicó mientras mostraba fotos antiguas y documentos en tinta amarillenta, es una realidad oscura que pocos se atreven a enfrentar. Alba lo escuchaba con los ojos abiertos de par en par, sin saber si quería creer o huir. Su vestido favorito, ese satinado burdeos que ahora parecía demasiado sensual para estar en un piso modesto, se sentía pesado sobre su piel cuando Andrés hablaba. Con cada palabra, la sensación de peligro se mezclaba con una extraña excitación, como si estuviera atrapada en un juego del que no podía apartar la mirada. Una tarde, mientras caminaban por las callejuelas empedradas de Segovia, Andrés le mostró un lugar oculto, un antiguo refugio donde, según él, se habían reunido algunas de esas criaturas. La puerta de madera estaba cubierta de símbolos extraños y desgastados, y al abrirla, un olor a humedad y madera vieja les envolvió. «Aquí es donde todo comenzó para mi familia», dijo Andrés con voz grave. «Y también donde podrías encontrar respuestas para tu situación». Alba se adentró en la penumbra, sintiendo cada paso como un latido en su pecho. La luz tenue resaltaba las texturas gastadas de las paredes, y en un rincón, una figura tallada en piedra parecía observarla con ojos vacíos. De repente, un susurro recorrió la estancia. «No estás sola», murmuró una voz etérea que hizo que Alba se estremeciera. Se volvió hacia Andrés, quien le lanzó una mirada llena de advertencia. «Aquí, entre estas paredes, se esconden secretos que ni Carlos ni Max querrían que descubrieras». Alba sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero también una determinación creciente. Si quería recuperar su vida, tendría que enfrentar aquello que la acechaba, aunque eso significara sumergirse en un mundo donde la realidad y la pesadilla se confundían. Mientras salían del refugio, una sombra se deslizó rápidamente por una esquina, y Alba supo que el juego apenas comenzaba. ¿Quién o qué estaba realmente detrás de Carlos y Max? Y, sobre todo, ¿qué papel jugaría ella en esa historia peligrosa y oscura que parecía escrita para atraparla sin escapatoria? Una noche, Alba decidió vestirse para enfrentarse a sus miedos. Se puso un vestido negro de seda que rozaba justo sus muslos, dejando entrever la línea de sus piernas firmes y largas. Sus tacones de aguja destacados con un brillo sutil hacían que cada paso resonara con determinación en el suelo de su apartamento. Un collar sencillo de plata descansaba sobre su clavícula, y sus labios, pintados de un rojo intenso, reflejaban la mezcla de valentía y vulnerabilidad que sentía en su interior. Esa misma noche, Andrés la llevó a una reunión clandestina en un antiguo teatro abandonado en las afueras de Segovia, un lugar donde las sombras parecían tener vida propia. La gente que se congregaba allí no era común, sus miradas tenían un brillo extraño, sus gestos eran demasiado perfectos, casi hipnóticos.
Había quienes susurraban en lenguas olvidadas y otros que se movían con una gracia felina, como si conocieran secretos que Alba no podía imaginar. Andrés le susurró al oído. Aquí se reúnen aquellos que conocen la verdad sobre lo que acecha en las sombras. Si quieres respuestas, tendrás que enfrentar lo que hay más allá del miedo. Mientras Alba avanzaba entre la multitud, sintió que todas las miradas se posaban en ella, como si fuera la pieza clave de un juego mucho más grande. Max apareció al lado de Carlos, ambos con una presencia imponente y casi sobrenatural. Sus ojos oscuros brillaban con una intensidad que dejaba helado a cualquiera. «Pensaste que podrías escapar, Alba», dijo Carlos con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos, «pero siempre formaste parte de esto». Max se acercó lentamente, su pelaje negro relucía bajo la tenue luz del teatro. Alba sintió un calor extraño recorrer su cuerpo, una mezcla de miedo y atracción que la paralizaba. Andrés tomó su mano con firmeza. «Debes decidir ahora, Alba. ¿Vas a unirte a nosotros o seguir huyendo?» El silencio se hizo absoluto, solo roto por el latir acelerado del corazón de Alba. En ese instante, la tensión alcanzó su punto máximo, y una pregunta quedó en el aire, pesada y oscura. ¿Quién es realmente Max? ¿Y qué destino le espera a Alba ahora que ha cruzado el umbral de lo desconocido? Alba sintió como el aire se volvía denso, casi palpable, como si el tiempo mismo se hubiera detenido en aquel antiguo teatro. La mezcla de olores a madera vieja, incienso y un toque metálico impregnaba el ambiente, envolviéndola en una atmósfera tan extraña como seductora. Su vestido negro de seda se ceñía a su figura con una elegancia que hacía que más de uno en la sala desviara la mirada, mientras sus tacones resonaban con cada paso decidido que daba hacia Carlos y Max. Carlos la observaba con una sonrisa ladeada, sus ojos oscuros brillando con un fuego inquietante. Max, a su lado, era una sombra poderosa y silenciosa, sus músculos tensos bajo el pelaje negro azabache, y esos ojos intensos que parecían contener secretos milenarios. Alba sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero no pudo evitar que una extraña atracción la anclara al lugar. «Has llegado lejos, Alba», dijo Carlos con voz baja y ronca. «Pero ahora debes elegir tu camino. No hay vuelta atrás». Andrés, aún sujetando su mano, le susurró al oído. «Confía en ti misma. Solo tú puedes decidir qué quieres ser». Las miradas de todos en la sala parecían quemarla, cargadas de expectación y misterio. La tensión creció como una ola que amenazaba con romper. Alba sintió que el peso de aquella decisión caía sobre sus hombros, una mezcla de miedo, deseo y curiosidad que la paralizaba y la impulsaba a la vez. Max dio un paso hacia adelante, su respiración cálida rozando la piel de Alba, despertando en ella sensaciones que no sabía nombrar. Sus ojos penetrantes parecían leer cada pensamiento, cada duda. Era más que un perro, era un guardián, un enigma vivo. Entonces, de repente, las luces titilaron y una sombra cruzó veloz por la parte trasera del teatro. Un murmullo recorrió la multitud, y Carlos frunció el ceño. «No estamos solos», susurró. «Algo se acerca». El silencio se volvió absoluto, y en ese instante, Alba comprendió que su historia apenas comenzaba, que detrás de aquel misterio se escondía una verdad mucho más oscura y peligrosa. Y que, a partir de ahora, nada sería igual. Un susurro quedó flotando en el aire, helando la sangre en las venas de Alba. «¿Estás lista para descubrir quién eres realmente?» La tensión en el teatro se volvió insoportable, como si las paredes mismas contuvieran la respiración. Alba sintió como el pulso le retumbaba en las sienes, mientras sus dedos se aferraban a la mano de Andrés, buscando un ancla en medio de aquel mar de incertidumbre. Su vestido negro, ceñido y brillante bajo la tenue luz, parecía fundirse con las sombras que la rodeaban, y sus tacones marcaban un ritmo firme y decidido que desmentía el torbellino de emociones que la invadía. Carlos se acercó un paso más, sus ojos oscuros fijos en ella, casi hipnóticos, mientras Max permanecía a su lado, un coloso silencioso con el pelaje liso como la noche. La atmósfera se cargaba de una energía casi eléctrica, y Alba sintió que cada respiración era un desafío, una danza entre el miedo y la atracción. De repente, un ruido seco rompió el silencio. La puerta trasera del teatro se abrió de golpe, dejando entrar una ráfaga de aire frío y una figura encapuchada que avanzó lentamente hacia el centro de la sala. Un murmullo recorrió la multitud,
y Andrés apretó con fuerza la mano de Alba. No podemos permitir que interrumpa, susurró con voz tensa. Eso puede cambiarlo todo. La figura levantó la capucha, revelando un rostro marcado por el tiempo y la experiencia, con ojos penetrantes que parecían atravesar el alma de todos los presentes. Sin mediar palabra, extendió un libro antiguo, cubierto de símbolos extraños y cubierto por una capa de polvo que parecía siglos viejo. Ha llegado la hora, dijo con voz profunda. La verdad no puede ocultarse más. Alba sintió como una mezcla de miedo y determinación la envolvía. Sabía que, a partir de ese instante, su vida quedaría irremediablemente ligada a aquel misterio, a aquel mundo oculto donde nada era lo que parecía. Mientras sus ojos se fijaban en el libro, una pregunta quedó suspendida en el aire, tan pesada como una losa. ¿Sería capaz Alba de enfrentarse a la oscuridad que se cernía sobre ella, o acabaría perdiéndose en ella para siempre? La figura encapuchada abrió el libro con cuidado reverencial, y una luz tenue emergió de sus páginas, iluminando los rostros expectantes de los presentes. Alba sintió que aquel resplandor acariciaba su piel, despertando en ella sensaciones profundas, una mezcla de temor y fascinación que la mantenía paralizada y a la vez deseosa de descubrir más. Su vestido negro de seda se movía suavemente con la brisa que entraba por la puerta abierta, dejando entrever el contorno de sus piernas, mientras sus tacones resonaban con un eco firme en el suelo gastado del teatro. Este libro, dijo la figura con voz grave, contiene el legado de aquellos que caminan entre dos mundos. Carlos y Max, como muchos aquí, son parte de una antigua alianza, una que protege y a la vez amenaza. Carlos frunció el ceño, sus ojos brillando con una mezcla de orgullo y advertencia. No tienes idea de lo que estás a punto de desatar, Alba, murmuró, acercándose un poco más. Pero Alba, con una valentía que ni ella sabía que poseía, alzó la vista y enfrentó su mirada. Ya no puedo volver atrás, respondió con firmeza. Quiero saber la verdad. Andrés asintió, apretando su mano con fuerza. Entonces prepárate. Porque lo que viene no es para los débiles. Un murmullo recorrió la sala mientras la figura encapuchada comenzaba a recitar palabras en una lengua antigua y olvidada. La energía en el aire cambió, vibrando con una potencia que hacía temblar el suelo bajo sus pies. Max se erguió, su figura imponente y protectora, mientras Carlos observaba atento, como si estuviera midiendo cada instante. Alba sintió un estremecimiento recorrer su cuerpo, una mezcla de miedo y excitación que la mantenía al borde de un abismo invisible. En ese momento supo que su vida, tal como la conocía, había cambiado para siempre. Y mientras las sombras danzaban en las paredes del teatro, una pregunta resonaba en su mente, oscura y seductora. ¿Estaba lista para aceptar el destino que le esperaba, o caería atrapada en la oscuridad para siempre? La voz de la figura encapuchada resonó en el teatro, pronunciando palabras antiguas que parecían talladas en el aire mismo. Alba sintió como una corriente invisible la atravesaba, como si cada sílaba despertara algo dormido en su interior. Su vestido negro de seda se pegaba ligeramente a su piel, resaltando la curva sutil de su cadera mientras sus tacones marcaban un ritmo firme y decidido. La mezcla de miedo y curiosidad la mantenía atrapada en aquel ritual, incapaz de apartar la mirada. Carlos se acercó lentamente, su mirada penetrante fija en ella, con una sonrisa que no alcanzaba a esconder la oscuridad que llevaba dentro. Ahora lo entiendes, Alba, murmuró. No eres una simple espectadora. Eres parte de esta historia, y tu elección sellará nuestro destino. Max se sentó a su lado, sus ojos brillando con una intensidad casi hipnótica. Alba sintió la calidez de su presencia, una fuerza silenciosa que la envolvía y al mismo tiempo la desafiaba. De repente, un fuerte golpe sacudió la puerta del teatro, y la figura encapuchada se detuvo, mirando hacia la entrada con una mezcla de alerta y preocupación. No están solos, dijo con voz tensa. La oscuridad acecha más cerca de lo que creen. Alba tragó saliva, sintiendo como su corazón latía con fuerza, consciente de que el peligro estaba a punto de irrumpir en su vida. La noche se volvió un escenario donde la realidad y lo sobrenatural se entrelazaban en una danza peligrosa. Y mientras la puerta empezaba a abrirse lentamente, una última pregunta quedó suspendida en el aire, cargada de misterio y promesas inquietantes. ¿Quién llamaba a la puerta, y qué destino le esperaba a Alba en la sombra que se avecinaba?
La puerta del teatro se abrió con un chirrido que resonó como un presagio en la silenciosa noche de Segovia. Una ráfaga de aire frío atravesó la estancia, haciendo ondear el vestido negro de Alba, que se aferraba con fuerza a la mano de Andrés. Sus tacones marcaron un paso firme mientras sus ojos se posaban en la figura que cruzaba el umbral, una mujer de cabello oscuro, despeinado y ojos intensos, envuelta en un abrigo largo que parecía absorber la poca luz que quedaba. «Llegué justo a tiempo», dijo la mujer con voz firme, pero cargada de urgencia. «Si no frenamos esto ahora, todo se perderá». Carlos frunció el ceño y dio un paso adelante, pero la recién llegada lo miró sin temor. «Carlos, Max, ustedes saben muy bien lo que está en juego. No podemos permitir que Alba se pierda en este juego que va más allá de nosotros». Max gruñó suavemente, un sonido grave que hizo que el corazón de Alba se acelerara. La tensión se cortaba con un cuchillo, y ella sintió que estaba en el centro de una tormenta que amenazaba con arrastrarla. Andrés apretó su mano con más fuerza y susurró. «Esta mujer es parte de un grupo que lucha contra lo que ustedes representan. No todo es blanco o negro, Alba. Hay fuerzas en conflicto, y tú estás en medio». Alba tragó saliva, sintiendo como su mundo se desmoronaba y reconstruía en segundos. El teatro, las sombras, las miradas, todo parecía un tablero de ajedrez donde ella era la pieza clave. «¿Y yo qué debo hacer?», preguntó con voz temblorosa, aunque su mirada denotaba una determinación naciente. La mujer se acercó y, con un gesto casi maternal, posó una mano sobre su hombro. «Elegir. Pero cuidado, porque cada camino tiene un precio». En ese instante, un ruido sordo procedente del sótano hizo que todos giraran la cabeza. La oscuridad parecía cerrarse alrededor de Alba como un abrazo helado. Y mientras las sombras se espesaban, una pregunta resonó como un eco en su mente. ¿Quién abriría esa puerta en el sótano, y qué secretos esperarían en la oscuridad para cambiar su destino para siempre? Un silencio espeso cayó sobre el teatro mientras todos los presentes giraban lentamente hacia la puerta del sótano, de donde había llegado el ruido sordo. Alba sintió como su respiración se aceleraba, sus dedos se aferraban a la mano de Andrés con una mezcla de miedo y una extraña electricidad que recorría su piel. Su vestido negro de seda se ceñía a sus curvas, y la tenue luz que filtraba desde las velas hacía que sus ojos brillaran con una mezcla de terror y determinación. Carlos dio un paso hacia la puerta, sus ojos oscuros llenos de una sombra que Alba no había visto antes, mientras Max se colocaba firme a su lado, sus músculos tensos y listos para lo que fuera que emergiera de la oscuridad. La mujer que había llegado minutos antes apretó los labios, su mirada fija en la abertura como si pudiera ver más allá de la penumbra. Con un gesto lento, Carlos giró el pomo y abrió la pesada puerta de madera, dejando escapar un aire frío y un olor a tierra húmeda que envolvió a todos. Alba sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras una figura emergía lentamente del sótano. Era una presencia que parecía flotar más que caminar, con ojos que brillaban con una luz propia, una mezcla de tristeza y poder que dejaba sin aliento. «Ha llegado el momento», dijo la figura con voz profunda y resonante. «Alba, tu destino está unido al nuestro, y el equilibrio del mundo depende de la elección que hagas». Alba tragó saliva, sintiendo como el peso de aquellas palabras la aplastaba y la empoderaba al mismo tiempo. En aquel instante supo que no había marcha atrás, que el camino que elegía marcaría no solo su vida, sino la de todos los que la rodeaban. Mientras la figura se acercaba, Max emitió un gruñido bajo, y Carlos apretó los puños, preparado para lo que viniera. La atmósfera se cargó de una electricidad palpable, y Alba sintió que el tiempo se deshacía a su alrededor. Y en ese instante, una última pregunta quedó suspendida, como un eco en la oscuridad. ¿Quién era realmente aquella figura, y qué secreto guardaba que podría cambiarlo todo?